Centro Cristiano Restauración de Tyler. Queremos compartir contigo el amor, la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Centro Cristiano Restauración de Tyler. Una iglesia distinta para una generación diferente. Muy buenas tardes. Te habla el pastor Gilberto Ávila en este día y estamos contentos de poder volver a retomar los estudios. Ya no van a ser los miércoles, los vamos a hacer los jueves. Y estoy aquí con Jairo, que me está acompañando, y con David. Así que ellos hoy están filmando desde mi RV. Así que por eso estoy en el RV, pero se ve de verdad mucho mejor. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre una doctrina que a veces es mal entendida, el dispensacionalismo. Y yo voy a tratar de ser lo más fiel que pueda a esta doctrina. Hoy no voy a hablar el por qué no creo en ella, sino que voy a presentar los argumentos que ellas presentan y también que tengamos un mejor entendimiento del dispensacionalismo. Aunque yo personalmente no me suscribo a esta teología, ¿no? Pues como dije, quiero hacerle justicia y presentarle lo mejor de mis habilidades, sin explicar en qué está errada, por qué no creo en ella. Y voy en defensa de esta teología para explicar que a veces lo que no creemos en esta teología, fallamos en creer que todos los dispensacionalistas son aquellos que creen en el rapto y que el dispensacionalismo es una teología que comenzó más o menos para el 1830. Y esto tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque esa rama que comenzó en ese tiempo es una rama del dispensacionalismo, que es más moderna y que sí comenzó para ese tiempo, ¿no? Pero es un dispensacionalismo que no solamente es premilenial, antes del milenio, sino que también es pretribulación, antes de la tribulación. En otras palabras, Cristo va a regresar antes del milenio y antes de la gran tribulación. Aunque hay dispensacionalistas que creen que van a volver a mitad de la gran tribulación o después de la gran tribulación. Hay aún una rama más moderna del dispensacionalismo que se denomina el dispensacionalismo progresivo. Ahora, no voy a llegar a tocar esto porque me va a tomar bastante tiempo, pero la semana que viene voy a tocarlo de manera muy rápido para hablar sobre las diferencias de este dispensacionalismo progresivo versus el dispensacionalismo pretribulación. Ahora, el dispensacionalismo como teología fluye de un sistema que en el pasado se le llamó el premilenialismo clásico. El premilenialismo en la escatología cristiana es la creencia de que Jesús va a regresar físicamente a la tierra en su segunda venida antes del milenio y que Él va a introducir una edad de paz, literalmente de 1000 años. La doctrina se llama premilenialismo porque sostiene lo que dije del regreso de Jesús a la tierra antes del milenio. Ahora, ese premilenialismo se basa en una interpretación literal de Apocalipsis 20 en el Nuevo Testamento, que describe el reinado de Jesús en la tierra por un periodo de 1000 años. De hecho, voy a leer en la palabra, aunque hoy no voy a usar citas bíblicas excepto esta y quizás una que otra, pero
En Apocalipsis 21 dice, vi un ángel que descendía del cielo y con la llave del abismo una gran cadena de la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y al final voy a hablar de las resurrecciones porque en el dispensacionalismo se ve que la primera resurrección es en varias etapas, ¿no? Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplen, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. Ahí está el pasaje donde se basa el premilenialismo, donde Cristo viene después de la gran tribulación, después de esos 7 años, va a haber una resurrección, los que resuciten, y el pueblo que vino va a reinar con él por 1000 años. En ese tiempo va a ser un tiempo de paz porque el enemigo está atado. Y al final, el enemigo de esos 1000 años, el enemigo va a ser desatado, vuelven a rebelarse contra Cristo y ahí Cristo los vence y ya es echado por fin al lago de fuego la bestia y el falso profeta, y los que resuciten después del milenio para juicio. Ahora, dentro de ese marco premilenial histórico, algunos de los padres de la iglesia hacían una diferencia entre Israel natural e iglesia, pero eran muy pocos. La mayoría defendía la unidad de el Israel y la iglesia como el Israel espiritual de Dios. En otras palabras, esto que nosotros estamos viendo hoy en día no es nada nuevo, como algunos quieren hacerlo ver, y llaman a los que no son dispensacionalistas teología de reemplazo, y dicen que eso es algo nuevo, cuando la realidad es que no hay nada nuevo debajo del sol. De hecho, cuando mencionamos el amilenialismo, el postmilenialismo, el preterismo parcial, a lo que yo me circunscribo, no hay una distinción entre la iglesia e Israel, porque creemos que a través de la cruz Dios hizo un nuevo hombre, su cuerpo, donde derribó las enemistades. Donde único hay una separación de dos pueblos con dos propósitos distintos y dos lugares donde van a estar, es en el dispensacionalismo premilenial y pretribulacional. Ahora, volviendo al premilenialismo histórico o clásico, realmente este premilenialismo no es dispensacional, pero da la base ahora a dos escuelas de pensamiento. Y estas dos escuelas es la escuela histórica y la escuela dispensacional. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La escuela histórica o historicismo, de ahí a la larga,
va a venir en parte los adventistas se van a circunscribir a eso. Algunos de los bautistas, los reformados se circunscribían a esto. Y este pensamiento realmente no ve ninguna distinción teológica entre Israel y la iglesia. A menudo esto es post-tribulacional. En otras palabras, que Cristo viene después de la tribulación, donde la iglesia pasa por la tribulación. Lo que significa que el rapto de la iglesia ocurrirá después de un periodo de tribulación. Y voy a usar la palabra rapto, pero ellos lo ven como un arrebatamiento, que es lo que la Biblia dice. Ahora, el premilenialismo histórico mantiene lo que se llama el quialismo. En otras palabras, que la iglesia va a ser arrebatada para encontrarse con Cristo en el aire y después volver a la tierra para compartir su gobierno literal de 1000 años. Los defensores de esta posición están el reconocido John Gill, que escribió un gran comentario, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, George Eldon Ladd, que yo he leído varios libros muy buenos, John Piper, Gordon Clark, también otro teólogo impresionante, y muchos más, a Francis Schaeffer, que es muy reconocido, y Albert Mohler. Ellos se circunscriben a esta escuela histórica. Ellos no creen en una separación realmente de Israel y la iglesia, pero sí creen en un milenio. El otro pensamiento que sale del premilenialismo histórico, entonces la escuela dispensacional. Esta escuela sí sostiene que Israel y la iglesia son identidades distintas y que Cristo va a volver antes del milenio para establecer un periodo de paz. De esta escuela dispensacional sale la escuela dispensacional, de esta escuela dispensacional, sale ahora el pensamiento dispensacional premilenial y pretribulación, que sostiene ampliamente el regreso de Cristo antes de la gran tribulación. Ellos creen que Jesús regresará para llevar a los cristianos al cielo mediante rapto, que viene inmediatamente después del rapto viene la última semana de Daniel y comienza la gran tribulación de 7 años con 3 años y medio de paz y 3 años y medio de verdad, donde el anticristo se torna contra Israel, rompe el pacto que hizo con ellos, se hace pasar por Dios, se mete en el templo, trae la abominación desoladora, ¿no? Y ahí viene entonces los 3 años y medio de verdad de gran tribulación y persecución. Eso va a ser entonces seguido por el regreso de Cristo con sus santos. Ahora, en esta escuela tenemos que entender que hay 3 posiciones, porque está la premilenial, pretribulacional, pero también hay unos que creen que Cristo viene a mitad de la gran tribulación, porque hay 3 años y medio de paz, y cuando va a comenzar realmente ese ataque fuerte, esa persecución, es que Cristo viene. Hay otros que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, entonces son post-tribulación. Eso quiere decir que hay 3 maneras de verlo. Ahora, el dispensacionalismo, con un rapto como tal y una gran tribulación y un anticristo, tiene su raíz en la década del 1830 y en John Darby especialmente, que fue un eclesiástico anglicano y uno de los primeros líderes de los hermanos Plymouth en los Estados Unidos. Esta forma dispensacional de premilenialismo se propagó a nivel popular a través de Inglaterra y en Estados Unidos. Lo que hizo que esta teología explotara exponencialmente es, número 1, la Biblia de estudio de Scofield, que se escribe a principios de los 1900. ¿Qué pasa? Era la
única Biblia realmente de estudio, Biblia anotada, la primera que existía. Todo el mundo al comprar esta Biblia porque quería estudiar, entonces fue influenciado a una teología dispensacional. Y también vino el sistema de teología sistemática de 8 volúmenes de Lewis Perry Schaeffer, un muy buen teólogo. Y pues, por último también vimos para el 70 al Hans Lindsey, y por ahí pues sigo Tim LaHaye y muchos más, ¿no? Jerry Jenkins, que escribieron la serie Dejados Atrás, ¿no? Y defensores de estos muy conocidos, pues está John MacArthur, Jerry Falwell, que murió y dejó a su hijo, que usted vio los rebulados que tiene hace poco, Dwight Pentecost, John Walvoord, que yo leí varios libros de él, Charles Reedy, que también tiene la Biblia de estudio de Reedy, que yo personalmente usé por muchos años. Yo no usé la de Scofield, pero sí usé la Biblia de Charles Reedy. De hecho, Dwight Pentecost, que escribió su tesis doctoral, yo leí ese libro de tapa a tapa, porque yo pues era de este pensamiento dispensacional, ¿no? Ahora, también en este pensamiento tenemos predicadores así modernos de aquí de Texas. T.D. Jakes se suscribe a esta manera de pensar, y también se me olvidó ahora su nombre, que también es de Dallas, el pastor bautista. ¿No te acuerdas el nombre? Se me fue, ahorita me acordaré. Que es muy bueno, es muy buen exponente también de la palabra. Y se encuentra en Dallas. Ahora, hay otro dispensacionalismo que está creciendo en popularidad, como dije, y entonces el dispensacionalismo progresivo. Y este punto de vista entonces comprende de un aspecto, Tony Evans, se me fue de la mente y me vino ahora. Tony Evans también se suscribe a esto, ¿no? De hecho, es la teología más aceptada, el dispensacionalismo, de los pentecostales, de los bautistas, de los metodistas y de otros muchos más, ¿no? Pero como dije, está creciendo el dispensacionalismo progresivo, que comprende de un aspecto del reino escatológico que está actualmente, porque en el dispensacionalismo premilenial y pretribulacional, el reino, esto se puso en pausa y será en el futuro. Aunque ahora hay gente que dice, bueno, está y no está. Eso es nuevo, eso no existía en el dispensacionalismo clásico. Es a través del progresivo donde ahora se comienzan a ver estos puntos. Pero no vamos a entrar en eso, sencillamente para que usted tenga una idea. Ahora, de ahora en adelante, cuando yo hable de dispensacionalismo, me voy a referir a al premilenial y pretribulacional, ese que la mayoría de la gente aquí en Estados Unidos cree que tiene que ver con el rapto y el anticristo y el milenio. Así que yo sencillamente le voy a llamar dispensacionalismo. Ahora, una dispensación, porque si es dispensacionalismo, quiere decir que ellos ven el orden de las cosas formada en diferentes dispensaciones o administraciones, ¿no? Y una dispensación es una manera de ordenar algo, es una administración, es un sistema, es una gerencia. En la teología, una dispensación es la administración divina de un periodo de tiempo. En otras palabras, cada dispensación es un periodo divinamente ordenado. Es una manera de cómo Dios trabaja con el hombre. Y realmente no voy a entrar en eso, pero lo que rige cada dispensación es un pacto, casi siempre. Pero ese no es el punto que quiero entrar hoy.
El dispensacionalismo entonces reconoce estos periodos establecidos por Dios para poner en orden los asuntos del mundo o de la humanidad. Este dispensacionalismo, que tiene varias características, yo solamente voy a tocar dos. Y una es la interpretación literal de la Escritura, especialmente en la profecía bíblica. Ellos toman todas las cosas literales. Y la más importante es la distinción entre Israel y la iglesia dentro del programa de Dios. El dispensacionalismo entonces identifica 7 dispensaciones en el plan de Dios para la humanidad. De hecho, los dispensacionalistas sostienen que su principio de hermenéutica es el de la interpretación literal. Y esto de interpretación literal significa dar a cada palabra el significado que comúnmente tendría el uso cotidiano. Se tienen en cuenta los símbolos, las figuras de voz y los diferentes estilos literarios. Se entiende incluso que aún los símbolos, esa simbología y esos refranes figurativos tienen un significado que es literal detrás de ellos. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de 1000 años, en Apocalipsis 20, que lo leímos, los dispensacionalistas lo interpretan como un periodo literal de 1000 años, donde esa es la dispensación del reino. Y para ellos no hay ninguna razón de peso para interpretarlo de otra manera o de espiritualizarlo, ¿no? Ahora, hoy por lo menos vamos a ver dos razones por qué la interpretación literal es la mejor manera de ver la escritura. Oiga bien, yo estoy siendo fiel, esta no es mi posición, pero quiero ser fiel a la teología. Porque mucha gente cree así, ¿ves? Y yo no voy a decir que están errados, equivocados, que están engañados, sencillamente es una manera de interpretación. Y es importante que podamos. No es que si usted aprende lo que yo he dicho y su pastor cree esto, su pastor lo está engañando. No. Tampoco es que yo lo esté tratando de engañar, sino que vemos las cosas de un lente teológico y escatológico diferente. Y eso es importante que lo podamos entender. Ahora, el dispensacionalista ve que su manera de interpretar literalmente la Biblia es la mejor manera de interpretar. Número uno, porque filosóficamente el propósito del lenguaje en sí parece requerir que lo tenemos que interpretar de una manera literal. El lenguaje dado por Dios fue dado con el propósito de comunicarse literalmente con el hombre, como se dice. Por lo tanto, las palabras tienen un significado literal, no un significado espiritual que puede ir cambiante, ¿no? Entonces, la segunda razón, la primera dijimos que es filosófica y la segunda es bíblica, que cada profecía acerca de Jesucristo en el Antiguo Testamento fue cumplida literalmente. El nacimiento de Jesús fue literal, su ministerio, su muerte, su resurrección, todos ocurrieron literalmente, como fueron predichas en el Antiguo Testamento. Y como las profecías fueron literales, entonces no hay ningún cumplimiento no literal de las profecías mesiánicas en el Nuevo Testamento, aún las del futuro. Deben ser literales. Por lo tanto, el que se hayan cumplido literalmente en el pasado es un argumento fuerte que tiene el método literal. Para ellos, si tú no usas la interpretación literal en el estudio de la palabra, entonces no hay un parámetro objetivo por el cual se puede entender la Biblia, con lo que cualquier persona puede interpretar la Biblia en este pasaje. A mí me dice esto es lo que a mí me parece, porque no es literal, no es objetivo, en vez de decir esto es lo que dice la Biblia. Para ellos, tristemente, este es el caso que ocurre hoy en el día, que la gente no está interpretando la palabra literalmente.
Ahora, la dispensación, sí, el sistema dispensacional enseña, como dijimos anteriormente, que hay dos clases de pueblo, Israel y la iglesia. Dios tiene esos dos pueblos. Los dispensacionalistas también creen que la salvación siempre ha sido por gracia y por fe, pero en el Antiguo Testamento era en Dios. Y esa fe se manifestaba a través de cumplir las leyes, ¿no? Pero era por fe. Y Habacuc lo había dicho, el justo por la fe vivirá. Y en el Nuevo Testamento, entonces en la fe en el Hijo de Dios. Los dispensacionalistas sostienen que la iglesia no ha reemplazado a Israel en el programa de Dios y que las promesas a Israel en el Antiguo Testamento no han sido transferidas a la iglesia. Ellos creen que las promesas que se le hicieron a Israel sobre el tener la tierra de Palestina, sobre tener muchos descendientes, sobre las bendiciones que iban a venir, todas esas promesas del Antiguo Testamento serán finalmente cumplidas en el periodo del milenio que leímos en Apocalipsis 20. Ellos creen que de la misma manera que en este momento Dios está enfocando su atención en la iglesia, en la dispensación de la gracia, entonces en el milenio su enfoque va a ser con Israel en la dispensación del reino, donde Cristo va a estar sentado sobre el trono de David. Ahora, usando este sistema como base, los dispensacionalistas entienden que la Biblia está organizada en 7 dispensaciones, y ellas son inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y reino milenial. Y vamos a explicar muy rápidamente cada una de ellas. Pero algo que tenemos que dar rápidamente a saber es que estas dispensaciones no son medios de Dios para que el hombre fuese salvo, porque dijimos que es a través de la fe, sino la manera en cómo Dios se relaciona con el hombre en estas diferentes dispensaciones o temporadas o administraciones. Ahora, cada dispensación incluye un modelo que es reconocible de cómo Dios obró con la persona en cada dispensación. Ese modelo tiene 4 puntos. Número 1, Dios le dio una responsabilidad al hombre en cada dispensación. El hombre en cada dispensación fracasó. Número 2, por su fracaso. Número 3, el hombre tuvo un juicio. Y número 4, como Dios es un Dios de gracia, va a siempre dar gracia para seguir adelante. Ahora, yo recalco que en las dispensaciones, todas, aún las del milenio, porque lo vamos a ver, terminan en fracaso. Ahora, el dispensacionalismo como un sistema, entonces resulta, seguimos con lo que hemos dicho, en la interpretación premilenial de la segunda venida de Cristo, pretribulacional, en otras palabras, el arrebatamiento antes de que venga la tribulación. Ahora, vamos a ver cómo funcionan estas dispensaciones, que dijimos que son 7. Número 1, la primera dispensación se llama la dispensación de la inocencia. Esta dispensación cubre el periodo de Adán y Eva en el jardín del Edén. Eran inocentes porque no había pecado en ellos. Y al no haber pecado no se le podía culpar de nada. Eran inocentes, ¿no? Y en esta dispensación hubo un mandato, porque acuérdense que dijimos que son 4, ¿no? Una responsabilidad o un mandato, un fracaso, un juicio y gracia para seguir adelante. ¿Cuál fue el mandato? Se encuentra en Génesis 1:28 al 30, que no lo voy a leer, pero Dios le dijo que tenían que poblar la tierra con hijos, sojuzgar la tierra, tener dominio sobre los animales, cuidar el jardín y abstenerse de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, Dios les advirtió que si no obedecían, el castigo iba a ser la muerte física y espiritual, si desobedecían. Claro, si usted analiza realmente eso es
no está claramente definido ahí, pero es la manera como dispensacionalmente se ve. Ahora, o se interpreta. Esta dispensación fue de corta duración, no fue de larguísima, porque no estábamos allí, pero la realidad es que llegó a su fin por la desobediencia de Adán y Eva al comer el fruto prohibido. Así que vino un fracaso, vino una desobediencia. Y entonces viene un juicio, que fue la expulsión del jardín del Edén. Pero siempre hay una gracia para seguir adelante. Por lo tanto, ahora viene la segunda dispensación, que es llamada la de la conciencia, que dura como 1656 años. De hecho, en la primera dijimos, había que obedecer a Dios, desobedecieron a Dios y vino maldición y muerte sobre ellos, ¿no? Iban ahora a parir con dolor, con sudor, iba a proveer para el sustento de ellos, y esta fue la maldición que vino. Ahora, en la segunda dispensación, la de la conciencia, dura como 1656 años, desde el tiempo en que Adán y Eva es expulsado hasta el diluvio. Esta dispensación va a demostrar lo que la humanidad va a hacer si se le deja a su voluntad y su conciencia. ¿Qué va a hacer? Pecar. ¿Qué va a hacer? No obedecer. ¿Por qué? Porque el mandato era hacer lo correcto, era hacer el bien según su conciencia. Pero lamentablemente fue una generación malvada y perversa, contaminada porque habían heredado una naturaleza pecaminosa. De hecho, la Biblia habla sobre ello, que los pensamientos de estas personas eran de continuo mal. Ahora, los 5 aspectos más importantes en esta dispensación bueno, lo que dije ahorita es la maldición sobre la serpiente, el cambio en la feminidad y maternidad, la maldición sobre la naturaleza, una imposición de trabajo sobre la humanidad para producir comida y la promesa de Cristo como la simiente que heriría a la serpiente en la cabeza o a Satanás. En la conciencia, de hecho, y eso es de la primera, en la conciencia tenían que hacer lo bueno, ellos obraron en maldad, ¿y qué vino? ¿Cuál fue el juicio? El diluvio. El diluvio. Fue que se había movido la palabra, así que me excusa. La tercera dispensación es la dispensación del gobierno humano, la cual ahora se inicia en Génesis 8. Dios había destruido la humanidad y la vida sobre la tierra con ese diluvio universal, salvando solamente una familia. ¿Para qué? Para reiniciar la raza humana. Y Dios ahora le da la siguiente promesa y mandato a Noé y a su familia. Que Dios le dice y le promete que no iba a maldecir la tierra nuevamente. Que Noé y su familia deberían repoblar la tierra con gente. Que ellos tendrían dominio sobre el reino animal. Que se les iba a permitir comer carne. Que es establecida la ley de la pena capital. Que nunca habría otro diluvio universal. Y la señal de la promesa de Dios iba a ser el arco iris. Ahora, ¿qué tenían que hacer? Tenían que multiplicarse, tenían que dispersarse y llenar la tierra. ¿Qué pasó? Nuevamente fallan en hacer eso. Los descendientes de Noé no se dispersaron, repoblan la tierra y no repoblan la tierra como Dios les ordenó. Por lo tanto, fracasan en su responsabilidad en esta dispensación. ¿Qué es lo que ellos hacen para no dispersarse? Bueno, ahora comienza a hacer lo que nosotros conocemos como la Torre de Babel. De manera que si Dios iba a destruir el mundo, ellos podían subir alto para que no fueran destruidos, ¿no? Pero el resultado de no seguir el mandamiento de Dios y tratar de obrar según su fuerza y su orgullo, fue ahora que Dios le turba las lenguas, crea diferentes lenguas en ellos, y de ahí ahora comienzan diferentes naciones y culturas. Y a partir de ahí los gobiernos humanos ahora han sido una realidad. La cuarta dispensación es la dispensación de la promesa y comienza con el llamado de Abraham.
continuando a través de la vida de los patriarcas y terminando con el éxodo del pueblo judío. Un periodo de alrededor de 430 años. Durante esta dispensación, Dios desarrolla una gran nación que él había elegido como su pueblo y la desarrolla en base a la promesa que le hace a Abraham. Ahora, la promesa básica durante la dispensación de la promesa fue lo que se llama el pacto abrahámico, ¿no? Ahora, en ese pacto abrahámico, los puntos claves son que de Abraham iba a salir una gran nación que Dios iba a bendecir con prosperidad física y espiritual, que Dios iba a bendecir a aquellos que bendijeran a los descendientes de Abraham y maldecería a aquellos que los maldijeran, que eso usted lo oye todo el tiempo. De hecho, mucha gente cree que esta nación está como está porque no ha bendecido suficientemente a Israel, ¿no? En Abraham, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esto fue cumplido en Cristo y su obra de salvación, que la señal de pacto para Israel sería la circuncisión. Y ese pacto fue repetido a Isaac y a Jacob y está reservado para el pueblo hebreo y las 12 tribus de Israel. ¿Cuál fue el problema en esta dispensación? Bueno, que Dios los introdujo a Canaán y se supone que se quedaran en Canaán. Usted sabe la historia. Abraham se fue 2 veces de Canaán, regresó, pero ahora vemos cuando viene el hambre. Y ahora vemos a José que está en Egipto. Los hijos de sus hermanos, ellos vienen y ahora se encuentran con José. José le dicen, traigan a papá, se reúne toda la familia y se quedan en Egipto. Cuando se les dijo que tenían que radicar en Canaán. Y usted sabe que pegan a multiplicarse, pero vino un Dios que no conocía a José y ahora terminan en esclavitud. ¿Por qué? Porque se quedaron en Egipto y no en Canaán como Dios se lo había dicho. Quiere decir que nuevamente tenemos una dispensación que termina en fracaso porque tiene un mandato de quedarse, un fracaso, no se quedaron, un juicio, esclavizado, pero gracias de Dios para seguir adelante. Y por esa gracia de Dios ahora son libertados de la esclavitud y entra la quinta dispensación, que es la de la ley. Ahora, esta dispensación dura casi 1500 años, desde el Éxodo hasta que termina con la muerte de Cristo. Ahora, esta dispensación, quizá para muchos es una sorpresa. Acuérdense, es la dispensación de la ley. Va a continuar durante el milenio, con algunas modificaciones. Y yo sé, como que se hace difícil, pero tiene que entender que durante la dispensación de la ley, Dios trata específicamente con la nación judía a través del pacto mosaico o la ley. Esta dispensación incluye la adoración en el templo dirigida por los sacerdotes, con la dirección también adicional de profetas. Ahora, eventualmente, debido a la desobediencia del pueblo al pacto, las tribus de Israel pierden la tierra prometida y el templo es destruido y ahora fueron sometidos a servidumbre y nuevamente entraron en un desparamiento, en una diáspora, mundial. En otras palabras, en esta dispensación se le da a guardar toda la ley, ellos violan la ley y ahora son esparcidos por el mundo. Yo dije que esta dispensación va a continuar durante el milenio, con algunas modificaciones, y quiero explicar esto, porque de hecho no lo digo yo, es como lo cree el dispensacionalismo, pero a veces la gente no ha entendido a profundidad el dispensacionalismo. ¿Por qué creen que sigue? Porque cuando Cristo establece ahora el reino, de hecho, lo voy a explicar cuando vayamos al reino, sí, para no tener que hablarlo 2 veces. La sexta disposición, que es la que estamos viviendo ahora, es la dispensación de la gracia. Esta comienza con el nuevo pacto, a través de
el derramamiento de la sangre de Cristo. Ustedes saben que Él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos, ¿no? Esta era de la gracia o de la iglesia. Al Cristo morir, ¿eh? Muere en la semana 69 y las 70 quedan en el aire para el futuro. Y es aquí donde comienza un entre paréntesis. La dispensación de la gracia, entonces, como un entre paréntesis en el plan de Dios, por cuanto el pueblo rechaza al Mesías, se crea un entre paréntesis. Esta última semana se tira para el futuro y ahora viene una oportunidad para que todo el mundo sea salvo. En esta dispensación, ahora, que es la de la iglesia, el Espíritu Santo mora en los creyentes como el Consolador. Esta dispensación ya ha durado sobre 2000 años y supuestamente nadie sabe cuándo terminará. Digo supuestamente porque cada día hay gente que está adivinando. Lo que sí sabemos es que va a terminar con el arrebatamiento y todos los creyentes del mundo nacidos de nuevo irán al cielo con Cristo para las bodas del Cordero. Ahora, quiero hacer aquí una salvedad. Hay algo que es como un rapto parcial. Está el rapto o rapto total y el rapto parcial. ¿Qué significa? Por ejemplo, los bautistas creen, y la mayoría de los que creen en el rapto, que todo aquel que ha creído en Cristo, cuando suene la trompeta, van a ser levantados. La teoría del rapto parcial, en la que creen los pentecostales y aquellos que creen que la salvación se pierde, que cuando suene la trompeta, todos aquellos que estén en santidad, todos aquellos que estén calientes, buscando a Dios en el Espíritu, esperándolos, van a ser salvos. El resto se va a quedar. Quiere decir que el rapto también tiene dos maneras de verlo, un rapto total o un rapto parcial. Hay un problema. Antes, en la teología dispensacional, como se diseña primero, el que se quedaba de los gentiles en el rapto no tenía otra oportunidad, porque ahora el trato era con Israel. Ahora hay una corriente de pensamiento que dicen que sí, que tienen una oportunidad, si se quedan, lo único que van a tener que dar su vida por Cristo, ¿no? Y una de ellas es quizás no tomando la marca de la bestia y dejándose cortar la cabeza. Ahora, esta dispensación de la iglesia termina en fracaso. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no acepta a Cristo, la iglesia no puede evangelizar al mundo, por lo tanto, Cristo va a arrebatar la iglesia y va a comenzar la última semana de Daniel, donde van a venir los juicios de Dios que van a durar 7 años. Ahora, estos 7 años, aquí no hay dispensación, porque son los 7 años, ¿se acuerda? De la última semana de Daniel, que a la larga caen en la ley. Si vamos, por eso es que se espera que el templo esté nuevamente, que estén los sacrificios. Y bueno, después de esos 7 años, las naciones se van a virar contra Israel. Cristo va a venir a pelear por ellos y venimos nosotros los santos, y ahí una vez Cristo vence todo, se establece el reino milenial de Cristo, que es la séptima y última dispensación. Esta va a durar 1000 años, mientras Cristo gobierna sobre la tierra. Este reino va ahora a cumplir la profecía para la nación judía, de que Cristo regresará, se sentará en el trono de David y será su rey. Los únicos que se le va a permitir la entrada al reino son los creyentes nacidos de nuevo en la era de la gracia y los justos que sobrevivieron a los 7 años de la gran tribulación. Y a los judíos, porque ellos, número uno, van entonces, cuando vean a Cristo que viene a pelear y a salvarnos, van a mirar al que le traspasaron y van a creer en Cristo. Y así se cumple y todo Israel será salvo. Esa es la manera de verlo. Ahora, durante este milenio va a ser un tiempo de paz,
realmente no va a haber casi ni pecado. ¿Por qué? Porque Satanás va a estar atado por 1000 años. ¿Cuál es el problema? Que también va a terminar en fracaso. ¿Por qué? Porque al final del milenio, Satanás es soltado, engaña a las naciones para que se rebelen nuevamente y va a terminar con otra guerra de Gog y Magog y termina con el juicio final por causa de que se rebelaron contra Cristo. Quiere decir que todas las dispensaciones terminan en un fracaso y en un juicio, aún el milenio. Ahora, este periodo termina entonces, como dije, en fracaso y en el juicio final. La tierra o el viejo mundo es destruido por fuego y dará comienzo un cielo nuevo y una tierra nueva, según Apocalipsis 21 y 22. Y ahí están las dispensaciones, ¿no? Yo he tratado de ser fiel a la teología dispensacional y quiero terminar hablando un poco sobre las resurrecciones, ¿no? De hecho, yo dije que iba a explicar, y déjeme explicar rápidamente por qué la dispensación de la ley ahora va a continuar para el tiempo del milenio. Pero usted dirá, ¿pero por qué la ley? Si Cristo está, aquí es donde está. Porque, número uno, el trato de Dios es exclusivamente con Israel. Porque se le había prometido a Israel que Cristo, la simiente o la descendencia de David, se iba a sentar sobre su trono a reinar, que Israel iba a reinar sobre las demás naciones y que las naciones vendrían a Israel a adorar. Esto va a pasar en el milenio. ¿Qué pasa? En el milenio, entonces, cuando vemos a Ezequiel 38 al 40, vemos entonces el templo milenial. En el templo milenial nuevamente van a haber sacrificios. Esto presenta un problema. Pero antes de presentar el problema, si usted ve, está viendo una extensión de cómo era en el Antiguo Testamento, nuevamente en el milenio, con un templo, con unos sacerdotes ofreciendo sacrificio. Ahora, como esto va en contra de Hebreos, que dice que ya Cristo no hay más sacrificio porque Él fue el sacrificio por el pecado, hay dos maneras que los dispensacionalistas lo explican. Número uno, ellos dicen que estos sacrificios van a ser un memorial, que realmente no es para quitar el pecado, sino que es un memorial. Claro, hay un problema porque cuando vamos a Ezequiel te dice claramente que son ofrendas por el pecado. Por lo tanto, otra alternativa es decir, bueno, la realidad es que ya la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. La razón por la que se hacen estos sacrificios es porque en el milenio van a estar los santos que han sido resucitados y la iglesia, van a estar los que sobrevivieron a la gran tribulación y los judíos que sobrevivieron. Estos son humanos todavía y van a estar todas aquellas naciones que nunca aceptaron a Cristo, pero durante el milenio van a venir a adorar. ¿Qué pasa? Estos todavía no son limpios, por lo tanto y tampoco han aceptado a Cristo, aunque vienen a adorar, porque van a ser engañados y se van a rebelar. Por lo tanto, cada vez que suben a Israel, ellos con su pecado pueden manchar el templo, no a Cristo. Y por lo tanto, estos sacrificios son más para limpieza ceremonial del templo que para quitar el pecado de las personas, porque eso Cristo lo hizo de una vez y para siempre. Esta es la otra explicación que se da dispensacional, que son entonces unos sacrificios ceremoniales para la limpieza del templo, porque si vamos al Antiguo Testamento, habían unos sacrificios que tenían que ver con el pecado, pero habían otros que tenían que ver con la limpieza del templo. Así por eso es que se dice que es una extensión de la ley, pero con algunas modificaciones. Ahora, la resurrección tenemos que entenderla porque la resurrección es una realidad en todas las teologías. ¿Por qué? Porque esta vida no es el fin. Después de la muerte hay una existencia. Esa es nuestra esperanza y esa es la esperanza de todos aquellos que han aceptado a Cristo, independientemente de a qué teología o escatología se suscriben. Y estamos claros de que moraremos eternamente con Él. Ahora,
¿Cómo enseñan las resurrecciones entonces en el dispensacionalismo? Bueno, la primera gran resurrección es la de Jesucristo, que está documentada en los evangelios. Y la razón por qué esta resurrección es importante es porque esta resurrección es la primicia o la garantía de que cada cristiano será también resucitado. De hecho, es la resurrección de Cristo lo que nos da a nosotros la base para nuestra certeza de que todos los que han muerto en Cristo algún día resucitarán en Él y que no vamos a enfrentar juicio. Yo sé que hay un juicio de obra, pero usted tiene que entender algo. ¿Se acuerda que yo dije sobre el rapto parcial y el total? Hay algo bien importante. Realmente lo importante en esta dispensación de la iglesia es creer en el Hijo del Hombre. Es creer en el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Juan dice que el que cree no tiene condenación, pero el que no cree ya está condenado. Por eso Pablo afirma que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces quiere decir que nosotros no vamos a un juicio de condenación por cuanto hemos muerto en Él y hemos creído en Él. Ahora, nosotros los que resucitemos en el rapto, porque van a haber gente que va a estar viva durante el rapto y van a encontrarse con Cristo en las nubes, ellos de igual manera que los que resucitemos van a recibir este cuerpo de resurrección, un cuerpo glorificado, ¿no? Entonces, la resurrección de Cristo da esa garantía. Esa primera gran resurrección, como he dicho, va a ocurrir en el momento de rapto, donde vamos a ser transformados para encontrarnos con Cristo en las nubes y así siempre estar con Él. Eso es parte de la primera resurrección. ¿Qué pasa? En el dispensacionalismo no hay la primera, la segunda y la tercera. Es una resurrección en varias etapas. ¿Por qué? Porque ahora la otra gran resurrección viene 7 años después, cuando Cristo regrese después de la gran tribulación. La primera gran resurrección, el rapto. La segunda gran resurrección en la segunda venida 7 años después. ¿Quiénes van a resucitar en esta resurrección? Todos aquellos que hayan muerto en la gran tribulación y todos los santos del Antiguo Testamento. Ahí va a estar David, ahí van a estar todos los profetas del Antiguo Testamento que van a resucitar. Job, Noé, Abraham, Juan el Bautista. Todos ellos van a tener parte en la segunda parte, si le podemos llamar así, de la primera resurrección, la que viene después de la gran tribulación. Después va a venir el milenio y todos los santos del Antiguo Testamento, todos los que murieron en la gran tribulación, la iglesia, vamos a estar en el milenio junto a todos los que sobrevivieron la gran tribulación, donde los judíos van a estar reinando juntamente con nosotros, pero el enfoque es ellos. Ahora, puede, pero la Biblia no es clara, que haya otra resurrección al final del milenio. Pero no se habla específicamente en las Escrituras. ¿Por qué puede? Porque puede que algunos creyentes mueran durante el milenio. Tenemos que entender que hay gente que dice, no van a morir, pero el profeta Isaías dijo, en Isaías 65:20, no habrá más allí niño que muera de pocos días. Otra palabra, se va a haber muerte. Ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Puede ser que realmente también otra explicación es que solo la muerte va a venir para los malditos, en otras palabras, para los desobedientes, para aquellos pecadores que no acepten a Cristo. Pero la realidad es que entonces estos
que salen de la gran tribulación y que entran al milenio, de alguna manera tienen que recibir un cuerpo de gloria para poder vivir eternamente. Es importante que podamos entender que cada persona que sobrevivió a la gran tribulación necesita también al tener algún tipo de cuerpo glorificado. Ahora, y lo que sí habla entonces es de que después de esto Dios va a destruir todo el universo, incluyendo la tierra, con fuego. ¿Por qué esto va a pasar? Porque es necesario para purgar la creación de Dios de su maldad y de la decadencia causada por el pecado del hombre. Y Dios en su lugar va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con los que sobreviven a la gran tribulación y entran al milenio con sus cuerpos naturales? ¿Qué pasa con aquellos que nacen durante el milenio y que confiaron en Jesús, que lo aceptaron y que continúan viviendo con sus cuerpos mortales? Bueno, Pablo deja claro que carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Entonces necesita haber un cuerpo glorificado que no se descomponga. Entonces, ¿cuándo se le dará el cuerpo a esta persona? La Biblia no lo dice y no se explica, y no explica tampoco cómo va a suceder, pero teológicamente, si creemos de esta manera, debe suceder en algún momento, quizás entre la transición de la tierra vieja a la tierra nueva y al nuevo cielo, porque ahí sí tendrían que ser con cuerpos glorificados. Y hay una resurrección final que al parecer es la de todos los muertos incrédulos de todas las edades. Ahí Jesucristo los va a resucitar de los muertos después del milenio, después de la destrucción de la tierra, y esta resurrección está descrito por Daniel como un despertar de los que duermen en el polvo de la tierra para vergüenza y confusión perpetua. Así que vemos que todas las resurrecciones a la larga es la primera resurrección, que es en Cristo, y quizás esta segunda resurrección, que realmente es para muerte, es de aquellos que nunca la aceptaron y que murieron en sus pecados. Así que realmente esta es la manera de cómo el dispensacionalismo ve esto. Claro, lo que no están de acuerdo y se creen de diferentes maneras, para concluir, es que después del milenio se va a pasar a la eternidad. ¿Qué va a pasar en la eternidad? Quizás Israel se quede en la tierra y la iglesia vuelva al cielo. ¿Por qué? Porque en el dispensacionalismo tiene que entender que son dos pueblos con dos planes distintos y con dos lugares diferentes. Por eso es que se dice en el dispensacionalismo que Israel es como la arena del mar, por eso va a ser para la tierra, y la iglesia serán como las estrellas de los cielos, por eso es que son para los cielos. ¿Será así? ¿No será así? Realmente no sabemos, la Biblia no lo dice. Lo que sí dice es que estaremos para siempre con Él. Así que la semana que viene vamos a seguir con este tema. Claro, ya la semana que viene yo voy a entrar sobre la historia del dispensacionalismo y qué dio realmente, cuál era el ambiente que había para los 1800 con el segundo gran avivamiento, que dio paso a un montón de cuestiones con la segunda venida de Cristo. Eso va a ser el próximo jueves. Así que yo espero que tú puedas conectarte el próximo jueves y para seguir esta serie de estudios. Vamos a tocar entonces también el postmilianismo, el amilianismo, lo vamos a tratar de explicar más o menos como ellos lo creen para ser justos, ¿no? Porque yo creo que también la gente debe saber qué cree cada uno de ellos, porque en cada una de esas teologías hay un sinnúmero de personas que de verdad lo creen de esta manera y que son gente de Dios. Así que muchas gracias y espero verte el próximo jueves y el domingo también. Estás bendecido.